Como ven ustedes, hay muchos grupos que lo que pretenden es conquistar a los católicos, a como de lugar. A nivel masivo necesitamos un cambio con base en la palabra de Dios y con base al mismo tiempo con la palabra de Dios en la defensa de la fe apologética, que cada católico, conociendo su identidad católica, conociendo su, digamos, el valor, la riqueza, la excelencia de la fe católica, no se deje arrastrar por estos grupos proselitistas, estos grupos que tratan con todos los medios para conquistar a católicos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a esta sesión número 9 de nuestro curso de Apologética por Telegram. Pues una vez más estamos muy contentos de estar aquí con ustedes compartiendo, escuchando estos temas que seguramente pues a ustedes les ha pues ayudado en algo, ¿no? Tener un poquito más de conocimiento sobre nuestra fe, sobre nuestra Iglesia Católica y pues esta sesión 9 también va a ser pues va a haber temas interesantes también, así es que pues les mandamos muchos saludos desde donde nos están viendo en este momento y también para los que están viendo la transmisión, la repetición de esta sesión, sean bienvenidos y pues el día de hoy tenemos al hermano Rodolfo que nos va a compartir el siguiente tema y vamos a tener también los sociodramas ya preparados, están para compartirlos aquí con ustedes. Así es que pues los dejo en manos del hermano Rodolfo y espero pues que les parezca muy bien estos temas. Así es que lo dejamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues espero que estén muy bien, gracias a Dios. Y bueno, pues ya estamos continuando con este curso. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que a mí me gusta mucho. A mí me hizo abrir los ojos de una manera sorprendente porque yo escuché esta reflexión y me di cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, lo que hacía falta, la realidad que estábamos viviendo en la Iglesia Católica y los cambios que hacen falta hacer dentro de la iglesia. Pero bueno, antes de decirles qué tema es y empezar ya con esa reflexión, pues vamos a encomendarnos a Dios pidiendo que nos ilumine este día, que nos ayude a amar más nuestra fe católica, que nos ayude a amar más a Jesús, que nos ayude a amar a la iglesia, que nos ayude a amar más a la Virgen María. Entonces nos encomendamos a Dios para que podamos poner esto en nuestro corazón. Y decimos todos juntos desde donde nos encontremos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. Ya estamos en esta que es la octava sesión, novena sesión ya del curso de Telegram, de Apologética por Telegram. Y bueno, pues hoy vamos a ver
un tema muy interesante, les decía, un tema que a mí me gusta mucho, a mí me encanta compartir este tema, porque es algo que necesitamos reflexionar todos como católicos. Es necesario que tengamos presente ese tipo de reflexiones que tienen que ver con la apologética. Por supuesto que sí, tiene que ver con la apologética, pero fíjense, vamos a entender la apologética en un sentido más amplio, más amplio. Lo hemos comentado en un par de ocasiones en temas anteriores, que apologética en primer lugar, se ha malentendido con los que no saben qué es la apologética y tienen un primer contacto con la apologética y piensan que se trata de pelear con aquellos que difieren de nuestra fe católica. Estamos hablando de hermanos separados, grupos proselitistas, como ustedes les quieran nombrar, y eso es lo que mucha gente piensa que es la apologética, o exclusivamente dar una respuesta a los ataques de los hermanos separados en contra de la fe católica. Y bueno, después de ver todo el trabajo que el padre Matuli realizó en favor de la defensa de la fe, de la apologética, él le dio otro rostro a la apologética, y no solamente era eso, era conocer. De hecho, eso es la apologética, es conocer mi propia fe y yo estar dispuesto a dar una respuesta a aquellos que cuestionan mi fe. Pero en un sentido más amplio, apologética es hacer una reflexión pastoral también. Eso también es hacer apologética, hacer una reflexión pastoral de qué está sucediendo en la iglesia, de por qué estamos perdiendo miembros católicos para que ellos abandonen la iglesia y se vayan a sumarse a las filas de los hermanos separados. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en la iglesia que está pasando este fenómeno que hace muchos años no se estaba dando? Hoy están abandonando la iglesia, hoy los tiempos ya cambiaron, hoy la iglesia también ya cambió, la sociedad ya cambió, y bueno, vinieron las sectas y vamos a ver precisamente qué es lo que está pasando y vamos a hacer apologética en ese sentido. Vamos a hacer una reflexión pastoral para que analicemos cómo estamos dentro de la iglesia, qué es lo que nos falta cambiar dentro de la iglesia, nos falta pensar y repensar nuevamente la pastoral para que no solamente hablemos de hacer un diálogo con hermanos separados en el sentido de la fe, sino un diálogo que nos lleve a la unidad, porque eso es lo que buscamos todos nosotros. En cada sesión terminamos con la oración por la unidad de los cristianos, porque estamos haciendo toda esta actividad, estamos haciendo porque buscamos preservar la unidad que desgraciadamente se ha perdido. Así es que bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿De qué estamos hablando? El tema que vamos a ver el día de hoy se llama las 5 banderas de la iglesia. Originalmente, cuando el padre Matuli hablaba de estos temas, hablaba de 4 aspectos. Después agregó uno muy importante que también lo vamos a mencionar. De una vez los nombramos. ¿Cuáles son esas 5 banderas que tiene la iglesia? Biblia, experiencia de Dios, entrega a Cristo, misión y comunidad. 5 banderas que la iglesia posee. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Son 5 aspectos. Aquí vamos a verlo. Precisamente 5 aspectos de la iglesia que los grupos proselitistas nos han arrebatado. Son 5 cosas 5 tesoros, 5 aspectos que la iglesia posee, pero han llegado a las sectas y piensan que esas banderas son como sus estandartes. Ellos están trabajando con estas banderas cuando realmente son de la Iglesia Católica. Ya los mencionamos, ahorita vamos a ir viendo una por una cada aspecto por separado. Fíjense, si las sectas avanzan es por algo. ¿Qué están haciendo las sectas? Siempre cuando damos estos cursos de apologética, la gente pregunta esto: oye hermano, ¿por qué están avanzando las sectas? ¿Qué están haciendo ellos que están teniendo tanto éxito? ¿Qué está pasando en estos grupos que están creciendo de una manera impresionante? Hace años se veía uno que otro hermano separado o miembro de algún grupo religioso,
Y hoy en día hay muchísimos, los templos hay muchísimos, y nos están viendo desde Centroamérica. No me dejarán mentir, allá ya es muy preocupante la situación, en algunos otros países están avanzando muchísimo. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están avanzando las sectas de esta manera? Entonces, algo está pasando. ¿Cuál es nuestra misión? Lo que buscamos nosotros. Y también lo que han venido de las sectas y lo que también nosotros buscamos. ¿Qué ha sido? Despertar al gigante adormecido. Un catolicismo de masas. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que queremos hacer al hacer este tipo de reflexiones, que este gigante adormecido despierte. Somos millones y millones de católicos, pero lamentablemente somos masas de católicos. No somos muchísimos católicos comprometidos, no. Hay muchísimos católicos, pero en masa. Hay una gran ignorancia en campos religiosos. Lamentablemente, decía el padre Matuli en el video del inicio, decía el padre Matuli que por no conocer esta riqueza, esta excelencia de la fe católica, muchos se han apartado de la fe auténtica, de la fe verdadera. Entonces, eso buscamos, despertar a este gigante adormecido. Piensen un poco, sueñen un poco en una iglesia en la que haya más católicos comprometidos, más católicos que conozcan, vivan, amen, defiendan su fe, y que haya menos católicos que vivan nada más por vivir su catolicismo, sino una conciencia clara de lo que representa ser parte de la Iglesia Católica, ser un bautizado en esta única, bendita iglesia que Jesús fundó, la Iglesia Católica. Así es que eso es lo que queremos. Y hay una pregunta que también a mí me han hecho muchísimo cuando de verdad se hace una reflexión pastoral sobre el problema de las sectas, esta pregunta: ¿por qué el apático se vuelve entusiasta? No sé si les ha pasado. Fulanito de tal, ¿no? Que el vecino que teníamos era un borracho empedernido. Todos los días lo veíamos en el alcohol y tenía este vicio y nadie lo podía sacar de ese vicio. Y de repente llegó un protestante, llegó algún miembro de una secta, le habló, le dijo, no sé qué le habrá dicho, porque esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo conquistó? Que al otro día, unos días después lo vemos, y es un católico, perdón, digamos, un testigo de Jehová, un evangélico, dependiendo del grupo que lo haya conquistado. Ahora, de repente, es una persona comprometida. Entonces, ahora sucede que esta persona que antes era apática, ahora es una persona comprometida, incluso hasta pastor. Yo he visto muchísimas personas que han pasado por esa etapa, que los veíamos, incluso no sabían ni leer ni escribir, o estaban en algún vicio, o eran alejados, y como católicos los llamábamos, les decíamos de mil maneras: hermano, ven, mira, un retiro, una plática, un curso, acércate a la iglesia, mira que Dios te ama, y de mil maneras lo intentamos, y de repente llega este hermano separado, y ahora resulta que ya es bien entusiasta, ya hasta pastor se vuelve este hermano. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué les están dando? ¿Les dan alguna vitamina? ¿Les dan algo diferente de comer? ¿Qué es lo que está pasando en estos grupos religiosos que ahora están cambiando la actitud de estas personas? Así es que, pues vamos a ver 5 banderas que la iglesia tiene, y lamentablemente las sectas han venido a arrebatarnos. Primera bandera. La primera bandera es la palabra de Dios. La Biblia es para todos. Muy bien, entonces, primera bandera, la palabra de Dios. ¿El estudio de la Biblia es algo difícil? Durante años se ha pensado que la Biblia es un libro difícil, un libro complicado, que la Biblia es un libro incluso raro, muy lejano,
Y si alguien estudia la Biblia, era porque se iba a dedicar a las cosas de Dios. Por ejemplo, un casado, un estudiante, alguien que no tenía interés, por ejemplo, en entrar al seminario, en el caso de los hombres, para ser sacerdote o ser religiosa, en el caso de las mujeres, decían, bueno, yo como para qué voy a estudiar la Biblia. Pensábamos que la Biblia era exclusivamente para aquellas personas que se dedicaban a las cosas de Dios. Llegaron las sectas y nos enseñaron todo lo contrario. Las sectas dijeron, la Biblia debe ser para todos, debe ser el alimento espiritual que todas las personas deben de tener. Poseyendo la plenitud de la verdad nosotros, la escondimos. Las sectas supieron aprovecharse de eso. Fíjense, en el caso de los grupos proselitistas, piensen en algún grupo evangélico en el que ustedes quieran, testigos de Jehová, evangélicos, luz del mundo, no sé. ¿Cómo son las familias? Piensen un momento y respondan. ¿Cómo son las familias? ¿Cuántas Biblias tienen en su hogar? Normalmente tienen una Biblia para cada miembro de la familia. Uno para el papá, otro para el hijo, otro para la hija, otro para la mamá. Tienen una Biblia para cada miembro de la familia. Eso es algo que las sectas arrebataron a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica no hemos valorado este gran tesoro que tenemos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Ya hablamos del tema de Biblia y catequesis presacramental, en el que veíamos que por qué están avanzando las sectas. Una de esas razones es porque la Biblia no se le ha dado, a la Biblia no se le ha dado el valor que debe tener como el libro de cabecera de todo católico. Nos dan la Biblia, es una práctica común en la iglesia, nos dan la Biblia como un regalo para la primera comunión, y sabes que es algo tan sagrado que vas y lo pones en un lugar muy especial, escondido en tu casa, y jamás lo vuelves a abrir y se empolva. Y yo he visto hogares de católicos en el que la Biblia está empolvándose porque jamás se abrió la Biblia, no se vio como algo, como un libro necesario, como un libro cercano, se vio algo muy complicado. Y entonces llegaron las sectas. ¿Qué dijeron las sectas? Hermano, abra su Biblia, ahí la tiene, se está empolvando, ábrela. Y empezaron a enseñar Biblia, y empezaron a utilizar la Biblia para todo. Biblia para todo lo utilizaban. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros católicos? Empezamos a darnos cuenta que teníamos un tesoro escondido, la palabra de Dios. La teníamos ahí, pero fue como una reacción a lo que las sectas empezaron a provocar. Las sectas como que nos empezaron a provocar diciendo, bueno, ahí está la Biblia cualquiera la puede leer, ¿por qué tú no? Y tú le preguntabas a un protestante, oye, pero tú te vas a dedicar a eso. No, claro que no, la Biblia debe ser para todos. Entonces, el Padre Matuli, cuando habla de 5 banderas de la iglesia que nos han arrebatado los hermanos separados, la primera es la palabra de Dios. Y él, después de darse cuenta de toda la problemática que había con relación a las sectas, se da cuenta que la Biblia debería ser la base de todo católico. Imagínense cómo sería la iglesia si se utilizara la Biblia desde la preparación para los sacramentos, la preparación para la primera comunión, preparación para casarse, preparación para la confirmación. Imagínense que se utilizara la Biblia. ¿Qué sucede actualmente? El padre que celebra la Santa Misa, cuando dice su homilía, la reflexión de las lecturas del Evangelio, ¿qué es lo que dice el padre? Él tiene mucho conocimiento, él ha estudiado muchos años en el seminario, tiene conocimientos de filosofía, de teología, de Sagrada Escritura, él conoce mucho, el padre, está celebrando la misa, pero sabe en el fondo que los fieles que están escuchando la homilía no saben Biblia. Entonces
si él pensaba utilizar un ejemplo sobre Moisés, sobre Salomón, sobre el profeta Elías, sobre los jueces o los reyes, en fin, si pensaba utilizar un ejemplo así, su homilía tiene que bajar al nivel de conocimiento de la gente, porque se da cuenta que mucha gente no ha recibido ni una pequeña plática de Biblia. Es más, mucha gente que está escuchando su homilía no sabe ni siquiera utilizar la Biblia, no la ha abierto para nada. Entonces, el padre, entendiendo esto, sabe que para qué les hablo de otros aspectos si sé que no me van a entender, no conocen la historia bíblica, no conocen hechos bíblicos del Antiguo Testamento, apenas si conocen algo de la vida de Jesús, no conocen la vida de San Pablo, en fin, todo esto. Y en ese sentido, imagínense que desde la niñez se empezara a enseñar la Biblia a todos los católicos, desde que llegan a la iglesia para su preparación para la primera comunión. Imagínense estos niños que algún día llegan a ser adultos. Yo conozco ya llevo años en esto, yo conozco ya generaciones de niños que desde los 6, 7 años empezaron aquí aprendían a leer y leían la Biblia. Imagínense esta generación de niños que ahora ya son jóvenes o adultos incluso llegan a ser, pero ya es una generación que desde la niñez aprendió Biblia. Y si tú le hablas de la historia de Moisés, por ejemplo, la saben perfectamente. Y si algún día estas personas se llegan a alejar, van a tener un pequeño anzuelo que los va a hacer que regresen nuevamente a la iglesia. ¿Cuál va a ser ese anzuelo? La Biblia, la palabra de Dios. No van a estar desamparados porque van a tener a la Biblia desde la niñez como un libro de cabecera. Por eso decimos nosotros, Biblia para todos y Biblia para todo. Todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Biblia para todos, es decir, que la Biblia sea para todos en general, no solamente para ciertas personas. Que la Biblia sea para el niño, para el adulto, para el joven, para el estudiante, para el obrero, para el campesino, para cualquier persona. Que todos tengan acceso a la palabra de Dios y que sea un libro amigable, accesible. Se puede dar un curso, daremos nosotros un curso más adelante, sencillo, accesible, que cualquier persona que no ha tenido contacto con la palabra de Dios tenga un conocimiento básico, sólido, firme de lo que hay en la Sagrada Escritura. Y Biblia para todo. Biblia para todo significa que utilicemos más la palabra de Dios para todas las ocasiones en las actividades que se realizan en la iglesia. Es decir, por ejemplo, Biblia para la catequesis presacramental, Biblia para casarse, Biblia para la primera comunión, que también se utiliza la Biblia si vamos a hacer una hora santa, pues para eso está la Sagrada Escritura, tener fundamento con la Sagrada Escritura, que nos volvamos en católicos bíblicos. Eso es lo que queremos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llega el testigo de Jehová a la casa, toca, abrimos y nos sorprende cómo abre la Biblia y dice una cita bíblica de memoria y parece que nada más pasa así la Biblia y ya dice otra cita bíblica y pasa otra página y ya está diciendo 2, 3 citas bíblicas de memoria y aparentemente son personas una persona que no sabe diría, esta persona conoce la Biblia de memoria, cuando realmente lo que conocen son citas bíblicas sacadas de su contexto, de memoria, y saben dónde meter una y otra cita bíblica, ¿no? Pero como el católico al que le están hablando cuando abre la puerta de su hogar y llega el testigo de Jehová, como ese católico no sabe Biblia, entonces la autoestima del católico baja, porque piensa que está hablando frente a un experto en Biblia. Piensa que el que tiene enfrente se sabe toda la Biblia de memoria y yo, ¿cómo me voy a poner a platicar con él? Si yo
ni siquiera he abierto la Biblia. Imagínense que esa autoestima suba y que ahora, con la ayuda de la Biblia y con la ayuda de la apologética, las dos cosas, tener conocimientos bíblicos y tener la respuesta a los ataques de los hermanos separados, ahora sí, que haya un diálogo, se va a hacer un diálogo fraterno, obviamente, sin ataques, sin controversias. Se va a hacer un diálogo, hermano, los dos estamos buscando la verdad, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Tú me estás diciendo que en Éxodo 24 no se pueden tener imágenes, vamos a ver lo que dice Éxodo 25, 18. Y el hermano separado lee, pues Dios manda hacer imágenes. Y mira, ahora vamos a ver lo que dice Números 21, 8. Dios también manda hacer una serpiente de bronce. Y se empieza un diálogo fraterno, pero con conocimientos bíblicos. Imagínense, es un sueño probablemente descabellado, pero algo se puede hacer. Se está haciendo ya algo. Tener una generación de católicos que conozcan la Biblia y que tengan el autoestima, digamos, el autoestima católico alto y que puedan dialogar tranquilamente con cualquier persona porque conocen los fundamentos de su fe. ¿Qué pasará el día? Dice esta pregunta, importantísima. ¿Qué pasará el día en que nosotros católicos pongamos la Biblia en el lugar que se merece, volviéndose en el principal alimento espiritual de todo creyente, empezando desde los niños que apenas se abren a la fe? Imagínense, ¿qué pasará ese día? Bandera número 2. Experiencia de Dios. Las sectas buscan a propósito la experiencia de Dios y hacen alarde de ella, utilizando los recursos más variados: oración, ayuno, canto, testimonio, etc. Fíjense, cuando uno platica con un miembro de alguna secta, algún grupo proselitista no católico, te das cuenta de que ha tenido una experiencia de Dios. Y ahí hay una gran diferencia entre la actitud que tiene un miembro de este grupo no católico a la actitud que tiene un católico común. ¿Cuál es una gran diferencia? Estamos viendo varias, de hecho, ¿no? Vamos a ver varias. Esta es una muy importante, la experiencia que ha tenido de Dios. Cuando un hermano separado ha tenido un encuentro con Dios, alguien le ha hablado de Dios, Dios se vuelve en parte de su vida. Dios se vuelve en alguien cercano. Y ya ellos hablan, parece que transpiran a Dios. Y cualquier cosa que dicen un salmo. Y que en la mañana, y si tienes algún contacto que no es católico, te manda bendiciones. Y te dice que Dios te bendiga, y el salmo dice así, y ojalá y te acompañe como lo acompañó, y mencionan a algún personaje bíblico, en fin, transpiran a Dios, lo tienen a Dios en las venas. Es decir, que en algún momento tuvieron una experiencia de Dios a través de una oración, a través a lo mejor le habló a algún hermano, alguna predicación, algún encuentro que tuvieron, no sé, tuvo una experiencia de Dios, se dio cuenta de que Dios estaba más cerca de lo que pensaba, y entonces a partir de esa experiencia de Dios, su vida cambió, porque incluso probablemente escuchó el testimonio de alguna persona. Aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando hablemos con un hermano separado, a veces muchas veces lo hacemos de la manera equivocada, siempre buscando la controversia. Y se los digo por experiencia, porque yo en algún momento lo hacía así con los hermanos separados. De hecho, no me pasó a mí, pero yo he visto que muchos que se dicen apologistas ven a los miembros de las sectas como enemigos, como alguien a quien vencer, como si Satanás estuviera detrás de todos ellos. Hay muchos hermanos que están dentro de las sectas de muy buena fe. Yo he conocido muchísimos que están de buena fe en una secta, están por ignorancia, están porque piensan que ahí está la verdad.
y han buscado la verdad y eso es lo poco que han encontrado y bueno, ahí están. Bueno, este paréntesis que estoy abriendo, yo diría que debemos acercarnos a estos hermanos con caridad pensando en una comprensión profunda de lo que ellos están viviendo. Cada historia es diferente y lo que tenemos que hablar, y esto como un consejo muy personal, en muchos casos es hablarles de tu testimonio, de tu experiencia de Dios. Hace tiempo tuve un maestro que no era católico y entablamos un diálogo y antes que irnos a las citas bíblicas de a ver tú qué dices sobre los fundamentos de tu fe y a ver háblame de María y háblame de las imágenes, antes que irnos a ese tema, lo primero que hablamos fue dime qué Dios ha hecho por ti, por tu vida y nos abrimos a esto. Fíjate que yo tuve esta experiencia de Dios, precisamente esta segunda bandera. Yo tuve esta experiencia de Dios, hermano, y mira, yo te quiero compartir a ti. Seguramente tú tuviste una experiencia diferente o tal vez similar a la que yo tuve, pero definitivamente tu historia va a ser diferente, tu historia de vida es diferente, pero los dos estamos de acuerdo en que Dios intervino en algún momento, hubo un parteaguas en nuestra vida y dijimos, yo no puedo seguir viviendo si Dios no está en mi vida. Entonces, vean, aquí cierro el paréntesis porque debemos tener esa actitud. Esta segunda bandera de la experiencia de Dios, los hermanos separados la han tomado, la han arrebatado a la iglesia y han arrebatado en el sentido de que nosotros podemos tener esa experiencia de Dios. La experiencia de Dios debe ser para todos, pero los hermanos separados nos lo arrebataron y ahora ellos andan con esta bandera gritando a los cuatro vientos que han tenido una experiencia de Dios, que Dios ha hecho milagros en su vida y por eso hacen alarde en cualquier momento. Ustedes van a un encuentro evangélico, por ejemplo, no vayan, digo, si llegan ahí a un encuentro evangélico, lo que van a ver es yo un día era católico, perdón, sí, también un día era católico, pero era pecador, era de lo peor, yo me portaba muy mal y ahora, desde que un hermano me habló o el pastor me llamó, o etcétera, etcétera, vi algo, tuve una experiencia de Dios, un encuentro con Dios, mi vida cambió. Vean, si esto nosotros, cada católico, tuviéramos este sentido de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿qué pasará el día en que nosotros católicos esa búsqueda se vuelva una ley, haciendo del Dios lejano el Dios amigo e inseparable? ¿Cómo concebimos a Dios? Vean, esto deberíamos nosotros católicos rescatar esta bandera de tener a Dios presente en nuestras vidas y tener mayor número de personas, de católicos, que a cualquier persona que hablen, que se vayan con un buen sabor de boca y que digan, esta persona conoce a Dios. Este católico me llama la atención porque conoce a Dios. Decía un amigo que es practicante, está en un movimiento de la iglesia, pero convivía con personas de su trabajo y me decía, muchos piensan que yo soy protestante porque yo la verdad no soy conflictivo, yo soy puntual, llego, hago lo que me corresponde y hablo de Dios. Y entonces piensan que soy protestante, piensan que soy evangélico. Digo, qué mala fama tenemos los católicos. Si te portan, y pregúntale a un dueño de una empresa, por ejemplo, a veces, y aquí hay que decirlo tal cual, ¿no? Prefieren contratar a un protestante, a un testigo de Jehová, a un evangélico, porque es más puntual, más responsable que a un católico. Lamentablemente estamos en esa situación. Hay que ir viendo, precisamente para eso es este tema, para reflexionar qué es lo que están haciendo las sectas y qué es lo que están ocasionando en la iglesia y qué tenemos que hacer para corregir este camino. Tercera bandera, la entrega a Cristo es para todos.
Así como en la bandera anterior de la experiencia de Dios, pensábamos nosotros que el que se entregaba a Cristo era solamente porque se iba a dedicar a eso su vida. Es decir, ¿quién se entregó a Cristo? Pues un sacerdote, la religiosa, aquel que va a dedicar su vida a las cosas de Dios. Pero yo no. Entonces, ¿yo por qué voy a entregar mi vida a Cristo si yo no me voy a dedicar a eso? Llegaron las sectas y nos dijeron, la entrega a Cristo es para todos. Y lo que sucede también en estas reuniones que muchos hermanos tienen es que platican de su entrega a Cristo, y de hecho hacen una entrega a Cristo pública. No me dejan mentir quien a lo mejor ha tenido una experiencia así, con algún hermano separado. Pero, por ejemplo, llega una persona aquí al estrado, toma el micrófono en un evento masivo de ellos y dice, yo antes, cuando vivía en el pecado, era así, 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 empiezan a enumerar todo lo malo que eran, pero un día entendí que Jesús era mi Señor y mi Salvador, y lo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Ese día mi vida cambió. Ahora soy otra persona, y ahora yo acepto el sacrificio de Cristo en la cruz, acepto la salvación que Él me está dando, y desde el día de hoy yo me consideré salvo, ¿no? Y comentan su testimonio. De hecho, a las personas que se integran nuevamente les hacen ver esta experiencia esta entrega a Cristo de esta manera, con una oración muy concreta. Si ustedes se encuentran algún folletito sobre todo los grupos evangélicos, van a tener en alguna parte esta oración. Te dan como una enseñanza en el folletito y al final viene una oración muy concreta. Algo así dice así, la oración. Señor Jesús, te doy gracias por ese amor tan grande que tú me has dado. Te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy un pecador y acepto tu salvación que me entregas a través de tu muerte en la cruz. Te amo y desde este momento acepto la salvación que tú me entregas. Y en ese momento el hermano separado piensa, yo ya estoy salvado. Pregúntale a un evangélico si él se considera salvado, ya está salvado. Dice, si yo me muero hoy mismo, mañana mismo, yo me voy derechito al cielo, ¿no? Nada de purgatorio, mi nombre ya está escrito en el libro de la vida, ya está en el cielo, entonces me considero salvado. Esta entrega a Cristo tan concreta que tienen los hermanos separados, nosotros deberíamos tenerla. Vean, hay que reconocer qué es lo que están haciendo las sectas. Vinieron y nos arrebataron esta bandera. ¿Por qué pensábamos que la entrega a Cristo era solamente para algunos? Ellos dijeron, la entrega a Cristo es para todos. A mí me llama la atención escuchar predicaciones de protestantes, de evangélicos, por ejemplo, de jóvenes de 16, de 18, 20 años, muy jóvenes, porque se ve que ya han tenido ya sobre todo una experiencia de Dios, se han metido mucho al grupo evangélico en el que se encuentran, han entendido perfectamente lo que ellos quieren, el objetivo que ellos persiguen. Muchos de ellos son sinceros, por supuesto que sí, muchos son sinceros, estos hermanos, y ya quisiera yo ver evangelizadores con ese entusiasmo, con esa tenacidad, con esa gallardía que tienen muchos de ellos quisiera ver dentro de la Iglesia Católica. Pero vean, ¿cómo podemos lograr eso? Dándonos cuenta de que nos han arrebatado estas banderas. Y lo que tenemos que hacer, pues es eso, rescatar esas banderas, reconocer que todos debemos tener una entrega personal a Cristo. Todos debemos entregarnos a Cristo. No solamente los que se van a dedicar a las cosas de Dios, todos somos hijos de Dios, deberíamos entregarnos todos a Cristo. En algunos pueblos, por ejemplo, todavía se piensa que las mujeres, y sobre todo las señoras, las ancianitas,
son las que deben estar ahí en las iglesias, porque pues ya no tienen nada que hacer, a veces muchas de ellas son viudas y dicen, bueno, pues Dios es para estas viejitas, yo todavía no, o yo no, como que yo estoy en otro ámbito, ¿no? Y los hermanos separados han llegado y nos han demostrado que no es así. ¿Qué pasará el día en que nosotros católicos todo esto se vuelva en una ley, eliminando en los laicos aquel profundo complejo de inferioridad que tenemos y que les impide elevarse hacia las cumbres de la santidad y el compromiso apostólico? ¿Por qué? ¿Por qué hay tan pocos evangelizadores en tu parroquia? ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado por qué el 1% de los católicos, 1% o menos de los católicos que hay en el mundo están comprometidos con la iglesia? ¿Te has preguntado por qué se realiza una procesión, por ejemplo, que no exige compromiso más que ir y a veces está mezclada con borrachera, con paganismo a veces? Es decir, no te exige un cambio de vida, simplemente es una procesión y ya. ¿Por qué se llenan las calles y hay muchísima gente? ¿Y por qué cuando yo invito en mi parroquia a un curso bíblico, a un retiro de conversión, llegan 3 personas? ¿Te has preguntado por qué? El día en que cambiemos este panorama que estamos viendo, de que entendamos que la entrega a Cristo es para todos, ese día la iglesia tendrá un rostro diferente. Bandera número 4. Una vez que ya entendimos, ya tuvimos una experiencia de Dios, ya nos entregamos a Cristo y yo ya me di cuenta que mi vida depende del Señor Jesús porque ya le entregué mi vida a Cristo, pues entonces ahora viene la misión. Yo me siento misionero porque tengo que compartir mi experiencia con otros. Si Dios me rescató del pecado, Dios me salvó, Dios cambió mi vida, Dios ha hecho obras en mí, pues entonces mi misión debe ser que otros tengan esa misma experiencia que yo estoy teniendo. Entre las sectas, cada miembro de los grupos proselitistas, cada miembro se considera misionero. En nosotros también, pero nada más se queda en teoría. ¿Qué nos han enseñado? Que todos somos misioneros. Sí, la iglesia nos ha dicho, todos somos misioneros. Realmente no todos somos misioneros. Se necesita un llamado especial, un carisma especial. Todos somos misioneros en el sentido de que podemos hacer algo en nuestro ambiente, pero ya en sentido estricto. ¿Quiénes son misioneros? Se necesita tener una formación y un llamado. Es un aspecto muy especial dentro de la iglesia. Pero imagínense que hubiera un compromiso, como lo hay en la gran mayoría, no digo todos, pero sí en la gran mayoría de los miembros de los grupos proselitistas. Y les voy a contar una anécdota. En la Ciudad de México subo aquí les llamamos microbuses, en la Ciudad de México les llaman peceros, microbús o bus, no sé cómo le llaman en donde vivas. Bueno, pues subí para ir a la escuela, ¿no? A clases. Subo y me senté en un asiento hasta atrás. 5 minutos después sube un señor y empieza a buscar asientos, se sienta hasta adelante. Se sienta con una señorita y le hace plática, sin conocerla, le hace plática y le regala un folletito, como un tríptico, un panfleto, un folletito, le regala ahí. Y pues ya, fue una plática como de menos de 5 minutos, muy breve, ¿no? Y después se cambia de lugar, se sienta con otra persona que también estaba sola, se sienta con él a su lado y le empieza a hacer la plática, folletito. Lo mismo hace con otros 2. Y ya venía conmigo, ¿no? Yo ya tenía que bajar, llegué a la universidad y entonces llega conmigo y como vio que ya me iba a bajar, ya solamente me regaló el folletito, yo le dije gracias, me bajé y en cuanto me bajé empecé a revisar el folleto y era un folleto evangélico. Al final decía la dirección, el horario y la dirección de donde se reunían ellos
Y lo que él decía era, prácticamente tenía como que un pequeño guión. Él decía exactamente lo mismo, eso fue la conclusión a la que llegué. Lo que decía era, mira, yo tuve una experiencia de Dios, mi vida cambió, 2, 3 palabras, y me gustaría que tú conocieras lo que yo vi en este grupo en el que yo estoy asistiendo, y mira, aquí están los datos. Y ya, y yo decía, y yo todo el tiempo solamente viendo, y él y este hermano evangelizando y haciendo su labor proselitista. Ellos evangelizan a tiempo y a destiempo, no desaprovechan cualquier oportunidad que tengan para evangelizar. Si en la punta de un cerro hay una casa donde vive una familia, sea de la religión que sea, si a esa casa no la visita, no llega a la iglesia católica, no llega un evangelizador católico, tengan por seguro que allá va a llegar un testigo de Jehová. A mí me ha sorprendido que en los ambientes más alejados, más rústicos, en los más pobres, las comunidades más lejanas de la ciudad, allá donde es difícil físicamente llegar por los caminos, por todo esto, allá donde no va la iglesia católica, allá te encuentras a los testigos de Jehová predicando y yendo de casa en casa. Hace calor, están evangelizando, hacen visitas domiciliarias y por eso llevan su paraguas. Hace frío, van bien cubiertos para que no les dé el frío. Que está el clima muy fuerte, ellos se las arreglan. Si tú les dices, oye hermano, fíjate que ahorita no tengo tiempo porque tengo que trabajar, pero solamente descanso los sábados y después de las 11 de la noche. Y el testigo de Jehová dice, a esa hora llego, no te preocupes. Y ahí está. Vean esa insistencia, esa intención de evangelizar. Olvídense de si quieren conquistar católicos, y si lo hacen lícita o ilícitamente, vean en lo que están haciendo los hermanos separados. Todos son misioneros. ¿Qué pasará el día en que en el mundo católico la búsqueda constante de la oveja perdida se vuelva un estilo normal de acción pastoral, contando con la mística y una metodología específica con miras a recuperar a los alejados? Imagínense que todos seamos de verdad misioneros, no solamente de nombre, que podamos nosotros atraer a los alejados. Imagínense que los millones de católicos que somos en el mundo tuviéramos estas 5 banderas y la que falta, que las recuperáramos. El mundo cambiaría definitivamente. Y ahí está nuestra labor. Eso es lo que tenemos que hacer. Es una gran tarea lo que nos queda por hacer. Quinta bandera, y muy importante, la comunidad. Para los hermanos separados, el modelo bíblico de comunidad que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vean cómo se llevaban los primeros cristianos. Ese modelo para los hermanos separados es ley, es un modelo que se debe seguir. Nosotros católicos somos esta iglesia, la iglesia de Hechos de los Apóstoles somos nosotros, es nuestra iglesia, pero lamentablemente con los años empezó a crecer y esas pequeñas comunidades se volvieron en masas de católicos y hoy no tenemos comunidades, raramente tenemos. Claro que por ahí hay comunidades católicas, verdaderamente católicas, pero en general lo que tenemos no son comunidades, son masas de católicos. Dime si tú cuando vas a misa te sabes el nombre de la persona que está a un lado tuyo, no sabes ni quién es. No sabes, obviamente, si no sabes su nombre, no sabes ni a qué se dedica, si tiene problemas, si no, si es casado, si está pasando por una situación difícil. No, porque el sentido de comunidad lo hemos perdido. Vean cómo se llevaban los primeros cristianos, que se llevaban tan bien que decían, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser parte de este grupo
que habla tanto, con tanta pasión de Jesús, con tanto amor a este Jesús del que tanto hablan. Yo también quiero ser cristiano. A ver, bautízame, háblame de qué, de Jesús. Yo quiero ser parte de ustedes. Hoy, viendo cómo nos comportamos los católicos, pasa lo contrario. Hoy dicen, no, yo no quiero ser católico, porque antes decían, miren cómo se aman, y atraía esa pequeña comunidad, atraía a muchas personas. Hoy estamos alejando a tantas personas. Desgraciadamente los que estamos dentro de la iglesia estamos haciendo lo contrario. Pero vean, el sentido de comunidad se ha perdido. En las sectas pasa esto comúnmente. Imagínense, llega un católico, llega don Panchito, llega por primera vez a un grupo protestante y alguien sabe porque alguien lo invitó, para esto ya tienen todo un método, ya tienen un sistema, ¿no? Y alguien le dice al que está llevando la asamblea, el evento, está un católico, está ahí don Panchito, viene por primera vez, que pase, lo pasan al frente y le dicen, mire, quiero presentarles aquí a don Panchito, él es de la comunidad, viene por primera vez, él es católico, pero viene por primera vez porque alguno de los miembros de esta iglesia lo invitó. Y lo recibimos con un fuerte aplauso y todos, bravo, bravo, bienvenido, y llegan todos, se acercan, lo abrazan, lo apapachan, le dicen, qué bueno que estás aquí, mira, ahí estamos para servirte, lo que quieras, mira, te regalo esta Biblia, y le ofrecen ayuda y todo. Se siente con una hospitalidad que no encontró en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, lamentablemente, como hemos perdido el sentido de comunidad, no hay este apapacho. Un día, una hermana, en una misión que estábamos realizando, me contó la siguiente experiencia. Me dice, llegamos a hacer misión y haciendo visitas domiciliarias, tocamos la puerta de su hogar, nos abre la puerta. A mí me dejó muy marcada las palabras de esta señora, y fue así. Nos abre las puertas y le explicamos nosotros que estábamos invitando a todos los hogares de esa parroquia para que nos acompañaran, íbamos a hacer algunas actividades en la parroquia, en fin. Y esta señora dice, ¿saben qué? Llegaron demasiado tarde. Yo ya no soy católica. Yo no soy de aquí, nos decía, de esa comunidad. Dice, yo no soy de aquí, vengo de fuera, soy de otro estado. Entonces yo llegué aquí y quería ayudar a la iglesia. Yo estaba pasando por una crisis espiritual tremenda. Y yo quería integrarme a la iglesia, quería lo que fuera, aunque me pusieran a barrer ahí en la parroquia, pero yo quería apoyar. Y nadie me aceptó. Fui por aquí con un grupo de la iglesia, con otro, y nadie me quería aceptar. Dice, no sé si porque yo era de fuera, en fin, el caso es que nadie quiso. Y yo me sentí tan mal, me sentí tan decepcionada de la iglesia, que por esos días llegó un pastor protestante, un pastor que vive aquí a la vuelta, porque aparte la señora quería estudiar Biblia, fíjense, tenía esa necesidad de estudiar la Biblia. Y entonces un pastor, no sé cómo se enteró, que la señora andaba con este deseo de estudiar la Biblia, de colaborar, de hacer algún apostolado, y entonces la va a visitar y le dice, mira, me vengo a poner a tu servicio, ¿qué necesitas? No, pues es que yo quiero estudiar la Biblia, pues yo no sé, yo quiero aprender y pues hacer algo, quiero servir aquí en mi comunidad. Mira, no te preocupes, ¿quieres aprender la Biblia? Yo voy a venir todos los días de 1 a 2 horas a visitarte. Todo eso nos lo platicó la señora. Le dijo el pastor, yo voy a venir todos los días. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, yo te la voy a resolver y te voy a dedicar todo mi tiempo durante esa hora para enseñarte la Biblia, la palabra de Dios. Imagínense, esa señora se sintió encantada por este ofrecimiento del pastor.
Y esto nos lo platica la señora y nos dice, llegaron demasiado tarde porque hoy ya no soy católica, hoy ya soy evangélica y ya no quiero saber nada de la Iglesia Católica. Así es que discúlpenme, pero ya no me vengan a ver. Si me hubieran venido a ver cuando yo lo necesitaba, les hubiera hecho caso. Fíjense. Y después de esto nos cerró la puerta y ni siquiera ya nos dejó decir nada más. Se quedó, estaba con un resentimiento tremendo esta señora. Fíjense, muchos hermanos se encuentran como en un desierto en el que necesitan agua. Y lo primero que encuentran a veces es agua de un charco, agua sucia con tierra, pero es tanta la sed que tienen que son capaces de arrodillarse y beber esa agua sucia. Están en un desierto, no hay otra cosa, no van a ponerse exigentes y decir, no, yo quiero agua purificada, ¿no? Lo que hay es lo que beben. Con este ejemplo, esta señora le pasó lo mismo. Ella lo que tenía era una sed espiritual y no encontró no sació su sed en donde debería, que es en la Iglesia Católica. Si en ese momento la hubiera visitado un testigo de Jehová, tengan por seguro que ella sería testigo de Jehová. Si en ese momento de crisis lo hubiera visitado un mormón, la señora sería mormona, sin dudar. Si en ese momento lo hubiera visitado un católico, la señora, tengan por seguro que seguiría siendo católica, pero la visitó un evangélico. Y según la regla, ahora la señora es evangélica. Así es que tenemos mucho que trabajar en este sentido. Hemos perdido a muchos católicos porque hemos perdido el sentido de comunidad. Los protestantes, por ejemplo, una reunión, ven que faltó fulanito, ese mismo día van a verlo. Oye, no llegaste a la reunión. ¿Qué pasa? No, pues es que mi mamá está enferma. No te preocupes, te ayudamos. Hay un médico con nosotros. En la iglesia hay un médico que podemos ayudar. Necesitas dinero, te ayudamos con todo lo que necesites. Esta persona jamás se va a ir de este grupo. En la Iglesia Católica suena la campana y el que llegó, llegó, y el que no, ni nos enteramos por qué no llegó. Hemos perdido este sentido de comunidad. Un pastor para 10,000, 30,000, 50,000 almas. ¿Qué va a hacer un pastor, un sacerdote para 50,000 personas? Es el caso de muchas parroquias. Así es que, ¿cuál es el papel de los grupos proselitistas? ¿Qué han venido a hacer? Después de todo lo que hemos platicado, algún día entenderemos cuál fue el papel de las sectas, cuál fue y cuál es el papel actual de las sectas con relación a la Iglesia Católica. Han venido a despertar a este gigante adormecido que somos nosotros los católicos. Y fíjense, ellos empezaron a visitar a los presos, por ejemplo, y en la iglesia surge la pastoral penitenciaria, porque nos dimos cuenta que muchos en la cárcel se estaban volviendo protestantes. Entonces reaccionamos. Había esto, los protestantes estaban llevando la vanguardia en ese sentido y nosotros reaccionamos. Que están visitando a los enfermos en los hogares, en los hospitales. Pues ahora vamos nosotros con la pastoral de la salud, ¿no? A visitar los enfermos, hospitales y todo eso. Es decir, que ellos han venido a despertar a nosotros católicos y algún día les diremos gracias sectas, gracias hermanos separados, su labor de venir a despertarnos ya la cumplieron, así es que ya no los necesitamos. Muchas gracias por venir a despertarnos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. A un lado, la iglesia tiene que seguir, la iglesia tiene que continuar. Y este va a ser el papel de los grupos separados. Ojalá y que cuando la iglesia, aquí tenemos, cuando la iglesia les arrebate sus mejores banderas, las banderas que son de la iglesia, las sectas se desplomarán habiendo cumplido con su misión, despertar al gigante adormecido que es la Iglesia Católica. Estimados hermanos, pues
tenemos que hacer conciencia de que en este curso no solamente vamos a ver la respuesta de los hermanos separados, tenemos que hacer algo, que tengamos la conciencia de que es necesario hacer cambios dentro de la iglesia en nuestra pastoral para que ahora sí corrijamos el rumbo y podamos tener una mejor atención pastoral y que las sectas ahora sí no representen un problema, pero porque ya hemos hecho algo, ya hemos hecho cambios al interior de nuestra iglesia. Así es que esto es todo por este tema de las 5 banderas. Espero que pues haya sido de mucha ayuda. Y bueno, ahora vamos a ir a un sociodrama. Vamos a ver el diálogo del fin del mundo. ¿Qué decir cuando un hermano separado nos dice que el fin del mundo está cerca? ¿Sí han escuchado esto? Bueno, vamos a responder con la Biblia y ponemos atención al siguiente sociodrama. ¿Quién? Vecinos. Muy buenas tardes, vecino. Buenas tardes. Buenas tardes. Pásenle, sean Gracias, bienvenidos. Gracias. Pueden tomar asiento, no se preocupen. Gracias, vecino. Bueno, mi primo Ezequiel pasó a saludarlo. Buenas tardes, Ezequiel. ¿Cómo te ha ido en la escuela? Muy bien, gracias a Dios. Vamos al culto y decidimos pasar a saludarlo. Vecino, dígame a qué se debe con esa cara de preocupación. Pues, claro, hace un momento estaba leyendo el periódico y eso de la guerra del Medio Oriente, pues me preocupan. Pues vaya que está difícil la situación. ¿Y eso a qué se debe, vecino? Pues claro, se debe a la terquedad de Estados Unidos, que quiere gobernar todo el mundo, ¿no? Nada de eso, vecino. Se debe a que al fin de este sistema de inicuo de cosas. A ver, váyase más despacio que no lo entendí. ¿Al fin de qué? Miren, para que me entiendan, esto de las guerras se debe a que el fin del mundo está más cerca de lo que usted se imagina. ¿Y usted cómo sabe eso, vecino? Pues leyendo la Santa Biblia. ¿De qué otra manera podría saberlo? Déjame explicarle, vecino. A ver, Ezequiel, busca en la Santa Biblia, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. A ver, por favor. Bien, dice así: mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí la Biblia dice claramente que ya estamos en los últimos días. Mire, vecino, usted no me podrá negar que esta cita bíblica describe la situación que estamos viviendo actualmente. Así que, según el apóstol Pablo, dice que ya estamos en los últimos días. Qué vecino. Yo creía que ustedes conocían muy bien la Biblia al derecho y al revés, pero me estoy dando cuenta que solo se la saben al revés. ¿Y por qué dice eso, vecino? Por lo menos deberían de saber cuándo comenzaron los últimos días. Por supuesto lo sabemos, empezaron en 1914. ¿Y ustedes de verdad creen eso? Claro que sí. Miren, mejor vamos a la Biblia. Busquen en Hechos capítulo 2, versículo 16. Bueno, aquí tengo mi Biblia también. Lo voy a buscar con ustedes. Hechos capítulo 2, versículo 16. ¿Puedes leerlo, Ezequiel? Sí. Por el contrario, esto es lo que se dijo por medio del profeta Joel: en los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne. Como pueden ver, los últimos días iniciaron desde el día de Pentecostés, del año 30, poco después de la ascensión de Jesús al cielo. Nada que iniciaron en 1914, como lo acaban de decir ustedes.
pero para que les quede más claro, busquen primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ok, dicen: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Estimados vecinos, ¿cuándo el apóstol San Juan escribió estas palabras? Que recuerde que al finales del siglo I, hace unos 2000 años. Efectivamente. Así que según el apóstol San Juan, desde el primer siglo ya estamos en los últimos días. Entonces, ¿qué quiere decir la expresión últimos días o últimas horas? Pues sencillamente se está refiriendo a la última etapa de la historia de salvación que inició con el día de Pentecostés y concluirá con la venida de Cristo. De todos modos, vecino, escudriñando las Santas Escrituras, uno se da cuenta de que ya se están cumpliendo las señales que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo acerca del fin del mundo. A ver, Ezequiel, por favor, vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 6 y 7. Ustedes van a oír de guerras, informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. ¿Supo usted de la guerra del Golfo Pérsico 1991 y también de la guerra de Afganistán 2001 y el más reciente, vecino, la que fue en Irak en el 2003? Estos son señales muy claras que el fin del mundo está cerca. Por lo visto, ustedes andan un poco atrasados en noticias. Fíjense, la guerra es cosa de todos los días. La misma Biblia ya habla acerca de guerra y rumores de guerra, del pueblo de Israel contra los pueblos vecinos, de la invasión de Asiria, Babilonia, Egipto, a muy diversos pueblos. Pero esas guerras ocurrieron mucho antes del nacimiento de Cristo. Nosotros nos referimos de las señales del fin del mundo que ocurrieron en 1914 hasta la fecha. Bien, si nosotros consultamos, o sea, ustedes también consultaran una enciclopedia, se darían cuenta que las guerras forman parte de la historia de la humanidad, siempre han estado presentes, no solamente desde el año 1914 para acá. Por ejemplo, ¿ustedes no han oído hablar de la famosa Guerra de los 100 años, que inició en el año de 1337 y concluyó en el año de 1453? O de la Guerra de los 30 años, que inició en el año de 1618 y concluyó en el año 1648. Y no hablar de las últimas guerras de estos últimos 1000 años. Por supuesto que sí, vecino. Nosotros hemos leído acerca de esas guerras. Miren, lo que yo quiero que ustedes reflexionen es que si las guerras fueran una señal del fin del mundo, pues ya no estaríamos aquí, ¿no les parece? Pues son signos, son señales del fin del mundo. Vamos a leer, por favor, lo que dice el texto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá escasez de alimento, terremotos en lugar tras otro. Así que según ustedes, antes de 1914 no existían los terremotos, las hambres o escasez de alimento. Deben de saber de que los terremotos, la escasez de alimento o las hambrunas son provocados precisamente por las guerras, las sequías, las inundaciones, los terremotos, las plagas de insectos y las enfermedades de las plantas. Y esto ha estado presente en toda la historia, no solamente en los años recientes. Estudiadores dicen que han habido unas 400 hambrunas en toda la historia. 2 de ellas más dañinas se dieron en el continente asiático. En la India, 10 millones de personas murieron en el año 1769 y 1770. También 10 millones de personas murieron por la hambruna que se produjo en el norte de China en el año 1878 y 1879. Y si hablamos de terremotos, pues siempre han existido. Basta que recordemos los terremotos más dañinos de toda la historia. Por ejemplo, en el año 17 después de Cristo, un terremoto destruyó la ciudad de Éfeso. En el año 1556,
Un terremoto mató a 800,000 personas en Shenxi, una provincia de China, por lo cual es considerado uno de los mayores desastres naturales en toda la historia. También en el año de 1693, un terremoto en Sicilia se llevó a 60,000 vidas. Y ya usted mencionaba el terremoto del 2017, que también fue devastador aquí en México, ¿verdad? Tantas vidas que murieron, pero por eso yo les digo, la lista es larga. Si nosotros continuáramos, nos tenemos cuenta que los terremotos siempre han existido, e igual la escasez de alimento, el hambre. Una vez más, si los terremotos fueran una señal del fin del mundo, pues ya se hubiera terminado. Mire, don Martín, con usted no se puede. Se ve que está muy preparado en historia. Me gustaría hablarles sobre el fin del mundo, 3 aspectos que hay que tomar en cuenta si ustedes quieren hablar en verdad del fin del mundo. Primero, quisiera hablarles sobre la señal, sobre el último, cuándo va a ser el fin del mundo. Y luego les hablaré sobre las 2 señales que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y que son muy claras para que nosotros podamos hablar del tema del fin del mundo. ¿Qué les parece? Le escuchamos con atención, don Martín. Muy bien. Entonces, me gustaría que buscáramos en Mateo capítulo 24, versículo 36, en donde el mismo Jesús nos aclara que nadie sabe ni el día ni la hora en que se va a hacer el fin del mundo. Por favor, ¿pueden leerlo? Muy bien, dice así: al respecto de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36, lo dice claramente, ¿verdad? Nadie sabe ni el día ni la hora. Y por lo que tengo entendido, sus dirigentes han dado muchas fechas en que va a ser el fin del mundo. Primero dijeron que iba a ser en 1914, luego dieron 1918, 1925, 1950, 1975 y en el año 2000. Y no ha ocurrido nada. Pero bueno, este es otro tema. La primera señal que hay que tomar en cuenta en que va a venir el fin del mundo y que nosotros estamos ya cerca de ello para que podamos decir que el fin del mundo está cerca, es que el Evangelio debe de ser anunciado en todo el mundo y a todas las naciones para que todos lo conozcan, y luego vendrá el fin. ¿Recuerdan algún texto bíblico que habla acerca de esto? Yo me recuerdo, es Mateo capítulo 24, versículo 14. Muy bien, Ezequiel, ¿puedes leerlo? Sí. Esta buena nueva del reino se predicará en toda tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es. Y como pueden ver, entonces el Evangelio debe de ser anunciado en todo el mundo. Y hay mucho por hacer. Hay millones de personas que aún no conocen el Evangelio. Por ejemplo, en la India, en China y en especial en las naciones musulmanas, donde el mismo Evangelio está prohibido ser predicado. En pocas palabras, está obstaculizado el Evangelio. He leído algo acerca de esto, don Martín. Recuerdo que hay pena de muerte para los que predican el Evangelio y también para los que se convierten. Así es, Ezequiel. Y normalmente unas 4 millones de personas forman este conjunto de países en donde el Evangelio está prohibido ser predicado y aceptado. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la otra señal. Es una señal muy difícil, puesto que para que podamos decir que el fin del mundo ya está cerca, primero tiene que suceder la conversión del pueblo de Israel. Podemos verlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 39. ¿Pueden buscarlo, Ezequiel? Mi primo ya la tiene. Dice así: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como ustedes ya bien saben, Jesús no fue aceptado por el pueblo de Israel como el Mesías. Por eso dice el apóstol San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero llegará el día en que el pueblo de Israel se convertirá y reconocerá a Jesús como su único Salvador, su único Señor de su vida. Entonces, y Jesús, con estas palabras del Evangelio que acabamos de escuchar, lo dice claramente, que ha de suceder ese paso que el pueblo de Israel tiene que dar. Pero para que quede más claro de esta segunda señal, veamos en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis
este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Como pueden ver, es tan importante que los judíos, o sea, el pueblo de Israel, dé este paso para que el Evangelio pueda ser aceptado por ellos y como dice Jesús ya en el Evangelio, una vez que lo acepten, pues vendrá el fin. ¿Y don Martín cree usted que le dé pronto? ¿Quién sabe? Por ahora tengo entendido que los israelitas pues se la pasan más en su lucha contra Palestina. Además, muchos judíos o israelitas que están en la nación de Israel o fuera del mundo, simplemente son ateos. Pues según mi modesta opinión, creo que falta mucho para que se dé el fin del mundo. Sencillamente, don Martín, me ha dejado usted pensativo acerca de este tema del fin del mundo, porque nosotros con mi primo Ezequiel hemos visto de otra manera este tema, y pues como decíamos hace ratos cuando llegamos, que tenemos que ir al culto y pues nos están esperando allá, y pues a otra ocasión a lo mejor podemos platicar. Pues muy bien, a mí me ha gustado también, ha estado muy interesante dialogar con ustedes y pues ustedes son bienvenidos siempre que quieran venir a dialogar, aquí estamos para servir. Muchas gracias, don Martín. Gracias, don Martín. Le dejamos esta revista para que usted lo lea. Pues muy bien, entonces gracias. cuando ustedes deseen regresar, pues aquí estamos. Y igual los apóstoles de la palabra dan un curso de Biblia en la parroquia, ustedes pueden ir los sábados a las 3 de la tarde en Santa Catarina, pueden ir a recibir algunos cursos de Biblia para que conozcan más acerca de la palabra. Lo tendremos en cuenta, don Martín. Muchas gracias. Hasta pronto, don Martín. Muy bien, pues acabamos de ver entonces el diálogo sobre el fin del mundo, un tema muy, muy interesante. Y ahora, para terminar la sesión de hoy, vamos a ver una objeción también bastante interesante, necesaria, que es sobre el nombre de Dios. ¿Cómo se llama Dios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué se llama así? ¿Y cómo debemos nombrarlo nosotros? Es un tema que debemos escuchar todos con atención. Así es que vamos a ver el diálogo sobre el nombre de Dios. Adelante. Brother, de la computadora número 1 ya te quedó tu tiempo. ¿A poco sí me quedó mi tiempo? Ay, no creo tengo que hacer este trabajo hoy de una vez, en nombre de Dios. Y agrego media hora más. Ah, ok, por favor. Disculpe, ¿acaso usted dijo el nombre de Dios? ¿A cuál Dios se está refiriendo? Bueno, a Dios sí conocemos. ¿Acaso hay otro? Pero, ¿cuál es su nombre? ¿Sabía usted que Dios tiene un nombre personal? Pues, A ver, tranquilo. Yo ahorita voy a hablar con él. Como les estaba diciendo, Dios tiene un nombre personal. No es lógico que Dios, el autor de la creación, tenga un nombre personal, y la Biblia enseña que hay que honrar y santificar ese nombre. Por lo que veo, tú eres testigo de Jehová. Así es, y les puedo enseñar cuál es el nombre de Dios para que ya no le hablen a un extraño. ¿Acaso ustedes, los testigos de Jehová, piensan que no podemos dirigirnos a Dios si no es por su nombre? Claro que sí. Pónganse a pensar, ¿cómo sabe Dios que se está dirigiendo a Él, puesto que hay muchos dioses y señores? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que hay muchos dioses y señores? Sí, en las Escrituras lo podemos encontrar. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 8, versículo 5, donde nos va a decir: porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sean en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, si yo no hablo con su nombre, mi padre responde Zeus y otros dioses griegos. No, tú tranquilo, las cosas no son así. Para entender bien un tema, hay que aprender a leer el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y después del tema en cuestión. Por ejemplo, lo que tú nos estás citando aparentemente dice que hay muchos dioses y señores.
Pero si leemos más adelante en el versículo 6, ahí lo aclara todo. Te invito a que busquemos el versículo 6, por favor. Realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas. Bueno, ¿te fijas que ahí lo dice todo? Aparentemente sí que hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo podemos equivocarnos nosotros si solamente hay un solo Dios? Jehová, bueno, yo siempre digo Padre y Señor, y entonces soy mal. No, en realidad está muy bien, no hay ningún problema, porque el nombre de Dios no es Jehová. ¿Cómo que no? Si lo hemos leído hace un momento. Para que se convenza, busquemos Éxodo capítulo 3, versículo 15. Entonces dijo Dios otra vez a Moisés: esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre hasta tiempo indefinido. Nuevamente aquí nos dice que su nombre es Jehová, y nos dice también que este será el nombre para siempre. ¿De qué manera se manifestó Dios ante Moisés? ¿Con qué nombre? Pues con Jehová. No, claro que no. Si te das cuenta, Dios se manifiesta a Moisés como el Dios de sus antepasados, porque realmente lo que le interesa a Dios es la misión que va a hacer Moisés de liberar al pueblo de Israel. Pero sigamos leyendo algunos otros versículos para entender mejor. ¿Qué te parece si leemos el versículo 13? Mira, dice: contestó Moisés a Dios: si cuando vayan los israelitas y le digan, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Si te das cuenta aquí, Moisés aún no conoce el nombre de Dios. Y pareciera que a Dios no le importaba, puesto que Dios lo único que quiere es esta misión. Pero ante la insistencia de Moisés, ¿qué es lo que le responde a Dios? Vamos a leerlo en el versículo 14. Dice: dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: esto dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Las palabras yo soy, o yo soy el que soy, significan que Él es Dios, que Él es el que es, que Él es el que existe por sí mismo, y todas las cosas existen por Él, que todas las cosas dependen de Él, pero Él no depende de nadie, o mejor dicho, Él no le debe nada a nadie. Pero en Éxodo 3:15 nos dice que esto es lo que habrán de decir a los hijos de Israel: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado. Ahí menciona que su nombre es Jehová. Bueno, una vez entendiendo esto, pasamos a lo siguiente. Lo que el nombre significa, por ejemplo, aquí lo que Dios quiere dar a conocer es su esencia misma. Quiere dar a conocer que Él es el principio y fin de todo lo creado. En el nombre encierra sus atributos. Pero ya hemos leído citas bíblicas donde nos muestran claro cuál es el nombre de Dios. Hay que entender un poco de historia. Los hebreos no utilizaban vocales, ¿sí? Solamente tenían consonantes. Entonces, cuando traducen el yo soy, queda de esta manera. Fíjate bien. A esto nosotros le conocemos como el tetragrama sagrado, o las 4 letras sagradas. Y aquí está el nombre de Yahvé, de Dios, pues. ¿Cómo se iban conociendo el nombre? Bueno, pues de generación en generación, ¿sí? De generación en generación. Aquí está. Los padres tenían la obligación de darle a conocer el nombre a los hijos, y así se iba pasando. Pero en el año 597, en el cautiverio, que fueron cautivos hacia Babilonia, ellos dejaron de pronunciarlo. ¿Por qué? Porque no querían que los pueblos paganos profanaran este nombre sagrado. Entonces, ¿qué es lo que hacían cuando se encontraban el yo soy? Cuando se encontraban el nombre de Dios, ¿qué es lo que hacían? Pues solamente hacían una reverencia y continuaban la lectura. Después decidieron cambiarlo por el nombre de Adonai, que quiere decir el Señor. Entonces, cada vez que se encontraban el tetragrama sagrado, lo cambiaban por el yo soy, por el nombre de Adonai, que quiere decir el Señor. Y de esa manera se fue perdiendo la pronunciación original del nombre de Dios. Porque el nombre de Jehová fue utilizado por primera vez por los masoretas en los años 800 o 1000 después de Cristo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando los masoretas intentaron ponerle pronunciación a este tetragrama sagrado, ¿qué es lo que hicieron?
Te lo voy a explicar de esta manera. Te había dicho que utilizaban el nombre de Adonai, que quiere decir el Señor. Los masoretas fueron a introducir las vocales de Adonai aquí, solo para darle pronunciación. Entonces tenemos que pusieron la A, la O y la A, quedando de esta manera. Pero para darle una mejor pronunciación, la E, que quedó como Jehová, que después pasó al español como Jehová. Pero Jesús dio a conocer ese nombre, para que vean. En el Evangelio de Juan, vamos a encontrar Juan capítulo 17, versículo 26, dice: y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en unión con ellos. Perfecto. Pero ya aclaramos lo del nombre. El nombre en realidad encierra la personalidad o la misión de estos personajes. Cuando aquí dice, les he dado a conocer su nombre, no se refiere a un título, a un nombre nomás. Se refiere que Jesús mismo nos ha dado a conocer quién es en realidad nuestro Dios. Pero Jesús dice: santificado sea tu nombre. Recuerde la oración que le enseñó, el Padre Nuestro. Ahí Jesús nos enseña a orar y a santificar ese nombre. Pero ¿cuál nombre? Ese nombre es Jehová. Otra vez, ¿no aprende usted que este nombre ha inventado los nacoretas? No, hermano, fueron los masoretas. Andaba cerca. Si lo leemos del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, dice así: cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo. Es una enseñanza de Jesucristo. Él dijo, cuando ustedes oren, digan así: Padre. Él no dijo, cuando oren, digan Jehová nuestro, ¿no? Él mismo nos ayuda o nos dice cómo hablar de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? 3 siglos y medio antes del cautiverio de los judíos, los samaritanos se separaron de los judíos. Por lo tanto, ellos no estuvieron en cautiverio, y esto quiere decir que ellos jamás dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Por esta razón comprendemos que el nombre de Dios es Yahvé y no Jehová. Sea Yahvé o Jehová u otra forma, lo importante es que conocemos ese nombre. Y aunque sea Yahvé la forma más correcta, la forma Jehová es más ampliamente conocida. Y por eso nosotros utilizamos ese nombre. Caramba, usted en el principio nos decía que quería dar a conocer el verdadero nombre de Dios. Y ahorita en la mera hora, no importa el verdadero nombre de Dios, sino da la forma más conocida. Válgame Dios. A ver, o sea que es mejor utilizar el nombre de Jehová, aunque sea un nombre falso, nomás porque es más conocido. ¿Qué te pareciera si a ti yo te pongo un nombre que a mí me guste solo porque es más conocido aquí? Tú hace un momento decías que Jesús y los apóstoles enseñaron el nombre de Jehová, y ya comprobamos que no, que en realidad fueron los masoretas unos 800 o 1000 años después de Cristo. Pero entonces, ¿cómo llamaba a Dios Jesús y los apóstoles? Muy bien, vamos a verlo desde la Biblia. ¿Te parece? Mira, vamos a buscar Lucas capítulo 10, versículo 21, y fíjate bien cómo dice. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. O ¿por qué no buscamos también Lucas capítulo 23, versículo 46? ¿Sí? Y fíjate bien cómo dice. Dice, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O ¿por qué no? Juan capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Pues Jesús, ya que era su hijo, la podía llamar así, pero en cambio nosotros tenemos que llamarlo por su nombre. Pero si fue el mismo Jesús que nos enseñó cómo orar. ¿No te acuerdas ahorita que hablábamos del Padre Nuestro? En Mateo capítulo 6, versículo 9 dice, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo. Él jamás dijo, digan Jehová nuestro, o tampoco nos exhortó, no se les olvide que tienen que invocar a mi Padre por su nombre, no. Él simplemente nos dijo que le dijéramos Padre. Es que hay algo que debemos de comprender, y a lo mejor
de repente se nos puede olvidar que nosotros realmente somos hijos de Dios. Y vamos a analizarlo, porque por medio de Jesucristo fuimos liberados y hoy somos hijos de Dios. Ahí buscamos Romanos capítulo 8, versículo 15. Y ustedes no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar Abba, o sea, Padre. Y Jesús mismo cuando dijo, les he dado a conocer su nombre, es que nos ha dado a conocer quién es nuestro Dios. Por eso nosotros no nos detenemos a discutir o a pelear o a ver si en realidad el nombre es Jehová o Yahvé. Lo que a nosotros nos interesa que nuestro Dios es nuestro Padre. Guarda, ahorita que tú comentaste esto me pongo a pensar que sería hasta una falta de respeto hablar de Dios por su nombre. Bueno, yo así lo pienso. Primero porque si mis hijos me llamaran por mi nombre en vez de me decir papá, y debe sentir muy feo. O sea, primero porque conoce mi nombre y no me dice mi nombre. O sea, me sentiría como si fuéramos iguales o como una falta de respeto, como si fuéramos iguales y fuera algo cualquiera. Vaya mi Dios. Así es. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, han estudiado la Biblia y se ve que conocen sobre el tema y ya ha llegado, creo, la hora de irme. Antes de que te vayas, quiero darte a conocer el nombre de Dios que se revela aquí en la Biblia. Mira, busquemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y fíjate bien cómo dice: y pues, y hacer que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para nosotros, los cristianos, este es el nombre de Dios que nos acompaña en todas nuestras acciones. Bueno, esperemos profundizar sobre el tema en otra ocasión. Ya ha sido mucho gusto en platicar y nos vemos hasta otro momento. Claro que sí, aquí estamos a las órdenes, que Dios te bendiga y pues aquí estaremos, ¿verdad? Felicidades, hermano, ¿dónde has aprendido tanto, Los misioneros apóstoles de la palabra que vienen a mi parroquia. Pilas, yo quiero hacer un curso de Biblia como usted. Claro que sí, hermano. Bien, pues este fue el diálogo sobre el nombre de Dios y esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro curso de apologética y terminamos con nuestra oración por la unidad de los cristianos. Hasta la próxima. Oración por la unidad de los cristianos. Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo. Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es quien nos da el carisma, que hace las diferencias en la iglesia y también Él nos da la unidad. Envíanos el Espíritu Santo, que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra. La historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, tú siempre has hecho todo lo que has prometido. Danos la unidad de todos los cristianos. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo.